¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar ahora, en este momento, de lo que son esta propiedad, ¿no es cierto? De qué es, mejor dicho, esta propiedad, que es la resistividad de los materiales y los resistores o resistencias. Como una introducción a lo que va a ser luego el tema de las reactancias, tanto inductivas como capacitivas. Bueno, fíjense, acá estamos tomando acá una imagen del blog donde utilizo siempre para escribir, digamos, este contenido, más allá de que luego el blog sea visitado o no. Pero a mí me sirve un montón para mantener esto como ahí guionizado, por decirlo así, cuando se trata de hacer este tipo de videos. Eh, bueno, fíjense acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos de resistencia de los materiales, en cuanto también a su fórmula, tenemos que tener presente que todos los materiales, bien, todos los materiales, inclusive aquellos que se denominan conductores, tienen cierta cantidad de resistencia, ¿sí? De resistencia. Lo que es la resistencia, ya saben que es la oposición, en este caso, al paso de lo que es la corriente eléctrica. Bien, todo siguiendo, ya saben, de acuerdo a lo que sería la ley de Ohm. Bien, mientras mayor resistencia, menor va a ser la cantidad de corriente que circula a través del elemento. Bien, inclusive si la tensión es demasiado grande, no importaría tanto la resistencia porque al ser demasiado alta la tensión podría llegar a hacer circular corriente por más alta que sea la resistencia. Bien, todo depende justamente de qué material sea. Bien, si tenemos en cuenta un conductor que está hecho en cobre, vemos que tenemos acá justamente cómo estaría constituido. Tenemos el elemento aislante, el elemento de cobre que tiene una determinada sección, ¿sí? Acá se aprecia un poquito mejor cómo está formado por varios filamentos este conductor. Y bueno, la sección del mismo vendría a ser justamente toda el área que ocupan esos conductores. ¿Mm? Bueno, fijémonos acá. Vamos a entrar justamente ahora a lo que sería la fórmula. ¿Ven? Supongamos que ese conductor tiene un largo de 1 metro y su sección es de 1 milímetro cuadrado. Bien, si medimos la resistencia con un ómetro, bien, con un ómetro que tenga una sensibilidad muy baja, veríamos que el ómetro nos marca 0,017 ohms. ¿Sí? Tendría que ser justamente un instrumento que tenga una sensibilidad muy baja para que pueda medir justamente una resistencia tan pequeña. ¿Mm? Pero bien, en ese caso sucedería de esa manera. Un conductor de cobre de 1 metro de largo y una sección de 1 milímetro cuadrado tiene una resistencia de 0,017 ohms. Bien. Entonces, para un conductor de cobre, que la resistencia se puede calcular así, ¿ven? Vemos que ahí se puede calcular de esta manera, ¿bien? La resistencia de un conductor de cobre, podremos hacer la siguiente relación. Hay que multiplicar 0,017 por L dividido S. Eso quiere decir justamente que por cada metro de cobre, bien, que tenga una sección de 1 milímetro cuadrado, vamos a tener justamente una resistencia de 0,017. Pero ¿qué pasa cuando la sección es diferente y el largo es diferente? Bueno, justamente ahí reemplazamos los valores y nos daría justamente la resistencia. Ya sabemos bien que por cada metro de una sección de 1 milímetro vamos a tener una resistencia de 0,017 ohms. ¿Sí? Fíjense que esta es la formulita en el caso de un conductor de cobre. Y para una fórmula general tendríamos esta, que es prácticamente lo mismo, solamente que en lugar de utilizar el 0,017 acá, se lo reemplaza por una letra griega que se llama ρ,
que es el coeficiente de resistividad, cuyas unidades es ohm por milímetros cuadrados sobre metro. Bien, justamente para que se cancele lo que es el milímetro cuadrado con metro de la longitud y la sección que tengamos nosotros, y nos quedaría el resultado en ohms. ¿Sí? Se parte de esta idea básica, en donde tenemos que por cada metro de una sección de 1 milímetro tenemos 0,017 ohms. Se parte de esa idea general, ¿no es cierto? Perdón, de esa idea específica, ¿no es cierto? Porque estamos analizando en el caso del cobre. Y llegamos a algo más general que se puede aplicar para todos los materiales, para todos los elementos conductores, aunque sea de un material diferente al del cobre. Bien, esta es justamente la fórmula con la cual se puede calcular la resistividad de los materiales, ya sea de cobre, ya sea de plata, de oro, de hierro, de lo que sea. Bien, podemos llegar a calcularlo de esta manera con esta formulita que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, justamente ese es un análisis que se hizo y se obtuvo justamente que el coeficiente de resistencia del cobre era justamente 0,017 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. Fíjense que acá tenemos diferentes coeficientes de acuerdo al material. Tenemos el de la plata, que es un poco más bajo que el del cobre. Tenemos lo que es el aluminio, que es un poco más alto que el cobre. ¿Sí? Luego tenemos zinc. Tenemos latón, que es cobre y níquel. Tenemos estaño. Bien, es un material conductor el estaño, sin embargo tiene un coeficiente bastante más alto. El hierro, fíjense que el hierro es mucho peor conductor que el cobre. Plomo, Meyler-Kort, que es otro compuesto, constantán, ferroníquel, mercurio, nicrón, que es una aleación de níquel-cromo, y el carbón. ¿Sí? Fíjense justamente los diferentes coeficientes de resistividad, llamado Rho, ¿sí? Por la letra griega Rho, que tenemos para diferentes materiales. Justamente a nosotros nos interesa el del cobre y del aluminio, que son metales que sí se utilizan mucho para fabricar conductores. Bien, el hierro no se lo utiliza demasiado como para construir conductores bien eléctricos. Sí se lo utiliza para fabricar otros elementos que forman parte de lo que son máquinas eléctricas, pero no para fabricar elementos conductores. El oro no figura acá, pero seguramente se lo puede conseguir también desde internet. Y fíjense, como dato curioso, la plata es el mejor conductor de esta tabla. Y luego le seguiría el cobre. Obviamente que fabricar conductores de plata sería muy caro, a pesar de que justamente serían mucho más eficientes. Pero bueno, digamos, es una relación costo-precio. Aparte no hay demasiada diferencia entre lo que es el cobre con lo que es la plata, ¿sí? No hay demasiada diferencia. Bueno, entonces de esta manera, fíjense, de esta manera podemos calcular la resistencia de los materiales, ¿sí? De acuerdo a la fórmula con la cual podemos calcular la resistividad de ese material conforme a la longitud y la sección del mismo. Los resistores o resistencias no son otra cosa que componentes que ya han sido fabricados teniendo en cuenta justamente el valor de resistencia que se desea que tenga ese componente, ¿sí? Hay valores estándar, hay tablas de valores estándar de resistencia en donde justamente nosotros han sido fabricados así para que luego el técnico, el aficionado de la electrónica, elija de acuerdo a lo que necesita, ¿sí? Nosotros podemos hacer algún cálculo y determinar que necesitamos una resistencia de determinado valor. Bueno, buscamos un valor aproximado de acuerdo al código de colores que
nos indica justamente el componente. Bien, este código de colores nos permite leer el valor del componente. Por ejemplo, esta de acá, bien, marrón, negro, marrón, nos indica que marrón vale 1, negro vale 0 y el otro marrón ahí se multiplica por 10, bien, con lo que nos da como resultado una resistencia de 100 ohms. ¿Sí? Acá está rojo, 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 rojo significa 2, el rojo 2 también ahí, y acá se multiplica por 100, por lo cual nos está dando una resistencia de 2200. Y así podemos hacer con todas las resistencias. ¿Qué es lo que existe adentro de una resistencia así de este tipo de encapsulado? Bueno, vamos a tener la cobertura aislante, bien, un cilindro de cerámica, los conectores y una espiral de carbón que justamente es el material que se utiliza para fabricar muchas de estas resistencias. Tenemos diferentes presentaciones de resistencias, ¿bien?, aglomeradas, de película de carbón, de película metálica y bobinadas. Bien, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle de justamente los diferentes tipos de resistencias. Me interesaba más hablar del hecho de que todos los materiales pueden llegar a tener una determinada resistencia, y esa resistencia sigue justamente esta fórmula que tenemos acá. Bien, no nos queda de otra. Entonces podemos llegar a calcular la resistencia de todos los elementos conductores conociendo su longitud, su sección y obviamente el material del cual está hecho. Símbolo de la resistencia es un símbolo que se utiliza mucho acá en lo que es nuestro país, siguiendo una norma europea, mientras que en una norma americana podremos llegar a utilizar este tipo de simbología. Bueno, entonces hasta acá llegamos con esta parte que era más que nada volver a ver estas cuestiones de lo que sería la resistividad de los materiales, cómo se calcula justamente la resistencia de acuerdo a esta fórmula, que es el coeficiente de resistividad del material, bien, y algunos coeficientes de algunos materiales, sobre todo de los que más utilizamos, que son el cobre y el aluminio. Bueno, entonces lo dejamos acá, esta primera parte, y luego vamos a entrar más en las cosas específicas que necesitamos saber hasta llegar al tema de reactancia justamente. Bueno, hasta luego.